Nada. Este libro está dividido en 26 capítulos, los cuales están marcados por números romanos y consta de 154 páginas. Llega a manejar temas muy filosóficos como el significado de la vida, la apreciación de las cosas, el sentido de la existencia, decisiones y a qué punto te dejas guiar por el miedo o por la venganza. Nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. Es la frase con la que empieza el libro, en el cual el protagonista es Pierre Anton. Puede parecer algo drástica al principio, pero envuelve en sí el pensamiento del protagonista. Y así es como comienza la historia, que toma lugar en Tering, en este chico que un día decide cuestionar todo. Entonces Agnes, Sophie, Kai, Rosa, Gerda, Jan, Henrik, Ole, Ingrid, Denise, Sebastián, Richard, Laura, Maiken, Frederick, Guillermo, Annalie, Elise, Hussein, Hans y Skilsen se ven afectados por sus duras palabras, así que deciden apedrearlo. En fin, sus compañeros intentan convencerlo de que eso es falso, que la vida realmente tiene un significado. Y al principio se te da como el sentimiento de, ay, qué lindo, lo quieren convencer de que la vida importa y tiene significado. Pero no, solo lo hacían para que los dejara de molestar. Comienzan a recolectar cosas que para cada uno de ellos tenga valor y lo denominan como un monto de significado. Así que consiguen un candado, van al aserradero y ahí ocultan un montón de significado. Al principio todo es tranquilo, empiezan a pedir cosas como unas sandalias o unos libros, aunque después los niños comienzan a pedir cosas más extravagantes o incluso ilegales, porque ellos creen que eso le da su mayor esencia al montón de significado. Además que también empiezan a pedir cosas para vengarse de lo que ya a ellos se les ha quitado. Este grupo no conoce los límites y mientras que la historia avanza, el ambiente de la historia se hace cada vez más oscuro, al igual que los personajes van enloqueciendo. Su autora, Jane Teller, empezó a escribir este libro en enero del 2000, al recibir una carta de una editorial. Dice que al rechazar esa propuesta, una hora después empezó a escuchar una voz en su cabeza, que decía: nada importa, hace mucho que lo sé, así que no vale la pena hacer nada. Eso acabo de descubrirlo. De ahí surgió Pierre Anton y sus compañeros de clase. Su libro fue baneado en diferentes países por su temática oscura, pero al final fue aceptado y aclamado por sus lectores. La historia llega a tener varias figuras literarias, pero de todas ellas la que más destaca es la ironía. Se resalta sobre todo en el final de la novela. El libro no es malo, pero debes de tener mente abierta para leerlo. Tener una madurez para entender lo que se lee. Solo advierto que este libro te hace reflexionar mucho de la existencia. El libro te hace pensar, ¿en realidad la vida tiene un significado? Y es algo que nos gusta de los libros, que te dejen pensando, que te hagan analizar lo que haces. Porque, en mi opinión, la vida tiene un significado, pero depende de ti el qué importancia le des a las cosas. Un pequeño problema que le encontramos al libro es la cantidad de personajes que tiene. No le da enfoque a todos, solo como a 5 o 6, pero eso hace que olvides que ellos también están ahí. Aunque en mi punto de vista comprendo por qué hay tantos personajes. Cada uno simboliza algo que da significado con el que nos podemos relacionar, desde la religión hasta la inocencia. Este libro me dejó con la boca abierta. No solo su tema oscuro lo hizo extremadamente interesante, sino su parte filosófica. Cuando terminé de leerlo, estaba en shock, no podía dejar de pensar en ese final. Me hizo reflexionar sobre qué le da sentido a mi vida y si necesariamente tiene que haber un objeto que necesite día a día para darle sentido a mi existencia. Y si, al dejarlo, provocaría un vacío dentro de mí o, al final, eso que tenía significado para mí realmente no significaba nada. Este fue un gran libro. Y creo que la autora tiene tanta capacidad de reflexión acerca de todos esos sentimientos que son tan característicos del ser humano, porque el ser humano en sí, aunque sea literalmente humanista, o sea, lo que lo hace humano son sus sentimientos, ¿no? Pero también tiene esos sentimientos mezclados de crueldad y de rencor y de poder y de opresión sobre los demás. Entonces es increíble que una escritora haya podido plasmar tan bien esa crueldad hasta en los niños. Entonces, sinceramente, ese es un libro que yo recomendaría para leer.
Es un excelente libro que definitivamente mucha gente debería leer. Que podamos entender el significado de las cosas o de la vida misma. Es un libro que se lee muy rápido. Lo terminé en unas cuantas horas porque te entras en la historia y quieres ver lo que continúa.